Rector, y pensando en FECODE, No ¿cómo lo había tocado, pero no lo había toquémoslo tocado, si pero quieres. toca tocarlo. ¿Cómo evalúa el papel de su defensa ante el ministerio? Realmente, desde la mesa de rectores, ¿cuál es la mirada que tienen hacia ellos? Siente uno que como que FECODE no es coherente, ¿no? Y entonces se siente uno como secuestrado, que nadie puede hacer más allá porque FECODE no está de acuerdo, y entonces desafortunadamente se perdió una gran oportunidad. Y esa personalmente es mi opinión. No dejaron que el país avanzara en educación. En Colombia todos hablan de educación, pero pocos la entienden y muchos la usan como bandera política. Bienvenidos a un nuevo episodio donde hoy tenemos un gran personaje, un líder comprometido con la formación de niños y niñas y que día a día he visto su participación en la mesa distrital y admiro la posición que tiene en este momento siendo voz de cada uno de los niños que lo único que piden es calidad en su formación educativa. Hoy estamos con el rector Carlos Roberto. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne Adriana, por la invitación, y para mí pues es un placer y una oportunidad de hablar de lo que más nos gusta, y es la educación. Rector, gracias por aceptar esta invitación, por recibirnos en su colegio y gracias por esta charla que sé que para muchos padres, maestros y directores les va a servir. Rector, si iniciamos, ¿cómo se encuentra la educación en Colombia en este momento? ¿Cuáles son sus avances, su desafío y quizás en este momento los niños qué calidad educativa tienen dentro de las aulas? Bueno, Ivonne Adriana, en pocos segundos es importante que hagamos un contexto de dónde viene la educación de nuestro país, ¿no? Cuando se le delegaba esa responsabilidad a la Iglesia Católica. Y de ahí nacimos todos, ¿no? De familias con unos principios muy claros, muy puntuales, en ese concordato que a través de las décadas se fue transformando, porque las sociedades fueron teniendo avances tecnológicos, fueron teniendo avances que rompían los esquemas de esas familias tradicionales. Ahora, después de un tiempo, la pandemia avivó precisamente esos principios, la importancia de la escuela, la importancia de que una familia tome la decisión de buscar un sitio donde llevar a su hijo para que durante 190 días del año, de los 365, somos el país que menos clase tenemos en Latinoamérica, tomen la decisión de llevar a su hijo a que estudie 14 años para recibir un título bachiller. Pero después de la pandemia las cosas parece que se transformaron, ¿no? Parece que ya ahora sí eran importantes los maestros, ahora sí eran importantes los colegios, ahora sí era importante la jornada que allí tenían, pero no me toquen a mi hijo, no me le digan nada, y nos encasillamos durante varias décadas en ese libre desarrollo de la personalidad que ha sido malinterpretada. Entonces fíjate cómo hemos venido durante los últimos tal vez 80 años teniendo una educación en la que ha tenido bastantes transformaciones. Hubo un exceso de colegios en los años 70, preescolares, y ahora con la baja natalidad, pues obviamente pues hay menos niños en los grados de preescolar primero y segundo, y obviamente pues los colegios se han venido cerrando. Entonces es una dinámica que va fluctuando con las decisiones voluntarias y libres de las familias, ¿no? ¿Por qué llevo a mi hijo a un colegio público y por qué lo llevo a un colegio privado? ¿O por qué no lo llevo al privado y lo llevo al público? Y en este breve contexto, pues estamos en que estamos reescribiendo la educación. Ya lo que estábamos acostumbrados a manejar, escribir, redactar, pues ya no es así, ¿no? Todos los temas montessorianos, todos los temas de escuela nueva, constructivismo, que muchos aprendimos, pues ahora todo eso está revaluado porque cada quien tiene su manera de educar, cada quien tiene su manera de asumir esas responsabilidades de sociedad. Cómo unir a los muchachos de hoy en día, cómo hacerles entender para volver, no retroceder en el tiempo,
sino para volver a construir esos principios y esos valores que hoy en día los necesitamos muchísimo. Completamente de acuerdo. En este momento tenemos una educación, las aulas son las mismas que hace 30 años. Una sala de cirugía estoy segura que hace 50, 30 años no es la misma de hoy. ¿Por qué tenemos aulas tan básicas? Bueno, porque precisamente esas dinámicas no fueron caminando con las mismas políticas públicas de supervisión, de inspección, de vigilancia, y entonces pareciera que las normas van años luz a la realidad. La Ley General de Educación va a cumplir más de 30 años, que fue el producto de una gran constituyente en el año 91, donde habían libertades y habían grandes procesos de cambio. Pero para la educación las cosas no cambiaron en políticas públicas, entonces estamos quedados. Hablar de globalización, hablar de virtualidad, hablar de encuentros asincrónicos, eso lo vivimos todos los días. Cada vez que en Bogotá, por ejemplo, hay una emergencia ambiental, entonces entonces los colegios van a virtualidad, pero la virtualidad no está regulada en el país. Pero aún así las familias están sacando a sus hijos del sistema tradicional para llevarlos a una educación virtual donde les ofrecen plataformas en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, México, Perú, Ecuador, y entonces la deserción del sistema educativo es porque termina siendo obsoleto. Yo creo que en eso tenemos que andar. Por eso las aulas siguen siendo las mismas, pero no por eso tienen que seguir siendo las mismas. Hay que cambiar la ubicación de los pupitres, hay que cambiar la actitud del maestro, hay que cambiar la actitud de las instituciones educativas. No podemos seguir en la misma, como si estuviéramos en un secuestro que de ahí nadie se puede mover. Y eso pues hace que el seguimiento y control de los entes territoriales pues sea complejo. ¿Podemos hablar de brechas? ¿Cómo es esto que la educación pública, son muy pocas las instituciones que tienen jornada única versus educación privada, donde nuestros niños tienen muchísimas más horas académicas, formativas, en sus instituciones? Y esa brecha, ¿cómo se mide después? En su etapa de la universidad, en sus estudios avanzados, ¿cómo podemos hasta esos datos de cuáles son los chicos que ingresan a la Universidad Nacional y con qué porcentaje de colegios públicos versus privados, cuando debería ser colegios públicos? Yo tuve un colega que falleció, que recuerdo muchísimo en pandemia, muy joven él. Y yo pues creo que lo puedo recordar aquí, Flavio Urbano. Él con 42 años tenía un ideal, y era que era muy triste que la pobreza, él lo decía así, el lastre de la pobreza no permitía que se rompiera ese círculo ciego de que el que nace sin oportunidades tiene hijos sin oportunidades. Y entonces, ¿cómo hacemos para romper esa brecha precisamente para que no haya la distinción público-privado, sino que la educación sea de todos en las mismas condiciones? Pero desafortunadamente las condiciones de las familias son muy complejas, muy complejas. El Banco Interamericano de Alimentos hace más o menos unos 20 años sacó las primeras alertas de cómo afectaba la falta de una buena alimentación el desarrollo académico de un estudiante. Y hoy en día lo vemos, no duermen bien, no comen bien, no los acompañan en sus familias, andan demasiado tiempo con las redes sociales, los dispositivos. Entonces fíjate cómo ha venido cambiando las dinámicas del estudiante. Entonces esas brechas, pues más allá del sistema educativo, esta es en la misma población, esta es en la misma decisión de las familias que sacan a sus hijos o que ya no les dicen nada porque ellos se salen solos, ya ellos precisamente por esa tendencia a que el muchacho, si él quiere irse, pues que se vaya. Si él quiere ir al colegio o no quiere, pues que lo haga. Y nadie le puede decir nada, porque estoy en mi libre desarrollo de la personalidad. Entonces yo escojo, ahora soy yo el que escojo el tipo de educación que quiero y no mis orientadores. Y esa brecha pues cada vez va a ser más grande si el país no entiende el tipo de ciudadano que quiere en el futuro. Si no nos concentramos en ese tipo de ciudadano que queremos, va a ser muy complejo.
va a ser muy difícil y las brechas cada vez van a ser más grandes. No se tiene hijos, se tienen más mascotas, que si es bueno, que si es malo, no lo sabemos, pero es la tendencia, es la tendencia. Entonces seguramente nuestra población cada vez va a ser más senil, acompañados con perritos y todos vamos para el mismo lado. Y entonces en temas económicos, en temas sociales, en temas de dinámica de país, pues hoy nos acostamos y mañana no sabemos con qué nos vamos a levantar. Y eso sumado a la falta de oportunidades que tienen los muchachos. Ellos, muchos desiertan. Hoy 22 de octubre, sale una estadística del laboratorio de la Universidad Javeriana, donde el 46% de los estudiantes que entran a grado primero de primaria se gradúan en 11. O sea, ahí, voy a decirlo así, una mortandad académica de casi el 50%. ¿Qué está pasando? Bueno, los muchachos están teniendo estereotipos equivocados, quieren salir rápido a tener plata, quieren tener rápido independencia, quieren ser libres, quieren ser... Pero ¿por qué hemos llegado a estas instancias? Porque las mismas familias se han encargado de no atender a los muchachos. Grandes brechas. Rector, hablando de brechas, pues realmente me llama la atención lo que está pasando en este momento de un congresista que aprobó para que en 2026 los colegios no iniciaran clases antes de las 7 de la mañana. Sí, esa es una historia larga porque no ha sido el primer intento. Yo conocí un caso y de hecho lo atendí de varios senadores de Santander y de Norte de Santander, que sus nietos madrugaban mucho. Y entonces ellos habían creado un proyecto de ley, y entendí a veces cómo se hacen los proyectos de ley en este país. Entonces, en esa época era que empezaran a las 8 de la mañana. Entonces yo he hecho la siguiente reflexión. Podremos entrar a las 6, a las 7, a las 8, a la hora que sea, pero el mensaje a los muchachos es, entre más tarde entro al colegio, pues más tarde me puedo acostar. Entre más temprano entre, pues me tengo que acostar más temprano. Y a veces olvidamos que estamos acompañando muchachos. También a los padres de familia. ¿Cómo y quién y cuánto les va a costar que tienen que ir a cumplir sus horarios de trabajo y necesitan ir a llevar a sus hijos a algún lado? Otra cosa es que comiencen las clases a las 7 de la mañana, pero otra cosa es que los colegios presten el servicio o que atiendan a las familias desde las 6 de la mañana y tengan otra clase de actividades. Entonces eso tiene de largo como de ancho y eso, la conclusión, Ivonne Adriana. Cada colegio tiene un proyecto educativo institucional. A través de una ley no se puede desconocer el proyecto educativo, el sitio geográfico donde está. Nuestro territorio nacional es complejo. Hay estudiantes que todavía se montan en tarabitas para llegar a sus escuelas, atraviesan riachuelos. Y en el caso de nosotros con esta lluvia que está cayendo, pues casi que también están atravesando riachuelos. Con tantas obras, hace que no se tengan en cuenta los proyectos educativos institucionales, que son muy importantes. Me llama mucho la atención lo que acaba de nombrar de los senadores aquellos. Y sí. estuve escuchando el porqué de esta propuesta y esta reforma. Y algo similar pasó. El representante que estaba en un medio de comunicación decía que uno de sus conocidas, familiares, su hija madrugaba a las 4 de la mañana porque le tocaba ir a estudiar. Pero es que en esos estratos, lastimosamente, estrato 4, 5, 6, quizás desde el 3, los padres escogen la institución si son colegios privados. Y en Bogotá tenemos una alerta, quizás por decirlo de alguna manera, y es que la cantidad de rutas que salen para Cajicá, Tenjo, Chía, exigen que sí o sí un niño esté montado en una ruta a las 4:30, 5 de la mañana para llegar a esos lugares que son 2 horas de recorrido, porque los padres quieren esa calidad educativa que tienen allá. Además hay unas dinámicas de transporte que no son fáciles, por ejemplo en Bogotá, como estamos ahora con las obras. Mira que yo conocí, bueno, más que conocer, yo recibí la primera llamada de una ruta que estaba metida en la autopista norte
con el agua hasta los vidrios, y la ciudad no tenía ni idea que habían 14 estudiantes sumergidos en la inundación de la autopista norte. Cuando recibo yo esa llamada, pregunto yo a los rectores de la mesa distrital si alguien sabía algo, y nadie sabía nada. Ahí entendí la soledad que a veces tiene la educación privada en muchas cosas, de entornos escolares, de entornos. Ahí mismo llamé al despacho de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, muy amablemente me atendieron varios funcionarios, y con el secretario Gustavo Quintero, que me llama y me dice: rector, ¿usted puede servir de red? Claro, yo conozco a muchos colegios de la autopista norte. Junto con varios medios de comunicación empezamos a hacer una red de comunicación para que las puertas de los colegios se abrieran, para que pudieran pasar y salvaguardarse, porque no se abrían las puertas. Cada quien era ya encerrado en sus cosas, pero mientras tanto el nivel del agua iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo. Como eso, lo que pasa en muchas situaciones en la ciudad, que los entornos escolares pues no necesariamente tienen que entrar y comenzar a las 7 de la mañana, eso depende. Los colegios de Usme, por ejemplo, los colegios de Ciudad Bolívar, los colegios de Tunjuelito, hacia el sur de Bogotá hay una cantidad de colegios que uno no se alcanza a imaginar. Hay un colegio privado chiquito al lado de la cárcel, La Picota, y es privado. Y ahí hay colegios oficiales allá, pero las familias de los privados de la libertad escogen ese colegio privado para que ellos estén al lado de su papá. Ahí. Eso es el proyecto educativo institucional. No hay que desconocer los proyectos educativos. Y claramente nuestros políticos y las personas que están sacando estas políticas públicas deberían no desconocerlos. Claro, si los padres buscan esta educación fuera, el rector Carlos Roberto es delegado de la mesa distrital. ¿Qué le hace falta a Bogotá? ¿Qué le hace falta para que los padres busquen esos entornos cerca? En América Latina, casi todas las mallas son iguales. Se enseña lo mismo en los colegios. En Colombia no. En los colegios tienen su independencia institucional. Hay unos DBA, que son los derechos básicos de la educación, pero cada uno lo redacta según su misión, visión, objetivos y todo lo que desea con la educación. ¿Qué hacer para que los padres encuentren calidad educativa cuando quieren enviar su hijo cerca o lejos? Bueno, pues yo creo que ya está cambiando eso, Ivonne Adriana. Y está cambiando en que antes se hablaba de la educación privada y parecía que la educación privada era de élite, ¿no? La educación privada son los estratos 4, 5 y 6. Y ahora nos damos cuenta que el 86% de los colegios privados de Bogotá son estrato 1, 2 y 3. Así es. Ya tenemos colegios bilingües bien en el sur de Bogotá. Ya no son los colegios que están en estratos altos. Ya tenemos colegios que están empezando a recibir su bachillerato internacional en la localidad de Kennedy. Colegios que perfectamente pueden competir en instancias académicas e internacionales también. Uno de los mejores colegios que siempre está en los listados y en los primeros 10 colegios, que es el Liceo Campo David, está en una de las localidades más deprimidas de Bogotá. Entonces, sí se están haciendo cosas y la familia tiene el derecho libre y voluntario de escoger el tipo de educación para sus hijos. Eso nos compromete a nosotros. Cada localidad ya tiene un referente de colegios. Ya no hay que atravesar 8 localidades para llevar al hijo a un buen colegio. No, las localidades en este momento estamos ofreciendo una excelente calidad educativa. Los estándares a través del ICFES lo demuestran así. Bogotá sigue estando entre los mejores calificados del país en las localidades y tenemos ya bachilleres muy bien rankeados y clasificados. Por eso se creó la agencia Atenea, donde, mira este dato, Ivonne Adriana, 110.000 millones de pesos en los últimos 4 años han sido destinados con los impuestos de nosotros los bogotanos para patrocinar la educación superior de estudiantes, tanto de colegios privados como de colegios públicos, sin importar la localidad. Entonces, eso ha venido cambiando y hemos hecho muchas cosas importantes. Rector, desde su experiencia, ¿cuáles son los puntos fuertes
de nuestro sistema educativo? Bueno, muy bien. Uno de los primeros puntos que no debemos olvidar es que nuestra tradición colombiana, la familia, sigue estando allí. La familia está allí. Y eso ahí es que revivirlo, ahí es que fortalecerlo. Porque las nuevas generaciones, los papás de los últimos 20 años, pues han venido perdiendo esas dinámicas porque se le ha dejado demasiada responsabilidad a los colegios. Entonces, pareciera negativo eso, pero las familias, positivo, ahí están las familias. Lo segundo, llevamos unos años en que la misma administración de turno, pues si vamos a hablar de Bogotá, han sido muy empáticos con el sector educativo privado, han permitido que formemos parte esencial e indispensable de las políticas públicas, sobre todo en la protección de esos DBAs y del derecho a la educación. Y un tercero, es que a pesar de tantas circunstancias, Bogotá sigue teniendo el 76% de la infraestructura de los colegios de la ciudad. Solo el 24% de los muros de la infraestructura lo tiene el sector oficial. Y el sector privado atiende el 36% de la población. Aquí son muchas las estadísticas. 1 millón de estudiantes, 1.086.000 estudiantes a 2025 están en el sistema de Bogotá, de los cuales 400.000 estudiantes están en el sector privado y 680.000 están en el sector oficial. Esa es la repartición y eso es lo más positivo que hay en estos momentos. Entonces hay una simbiosis, hay un trabajo en equipo. ¿Y qué aspectos débiles requieren atención urgente? Ok, pues uno de los principales y que estamos haciendo un gran esfuerzo, ya llevamos bastantes visitas con concejales, ediles, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, de Seguridad, hemos estado con los medios de comunicación y es el tema de los entornos escolares. Los entornos escolares. Estamos ante situaciones de microtráfico, donde los estudiantes son abordados. Ya los parques de Bogotá están siendo intervenidos por esta administración. ¿Qué hacen estudiantes con uniforme de colegio a las 7, 8 de la noche? Pero la crítica que hemos hecho es que esto no lo podemos sacar adelante con carnavales y batucadas y festivales para los niños en los parques. Esto lo hacemos es, ¿dónde están las oficinas de inspección y control para saber esos padres de familia qué responsabilidad tienen con esos muchachos? Un chico de 10, 11 años, ¿qué hace en la calle? ¿Dónde está ese muchacho? En el último paro que hubo de Bogotá, que hubo afectación en el transporte, que iba a haber un paro de transporte hace tal vez 15 o 20 días, recibí una llamada hacia las 8 de la noche de una rectora, de un estudiante de un colegio público. Mira hasta dónde hemos hecho equipo de trabajo, lo público y lo privado, que no aparecía después de que los colegios oficiales abrieron las puertas más temprano. El chico duró 8 horas perdido, 8 horas. Y no fue sino activar los protocolos que tenemos establecidos en la ciudad y a la media hora apareció el chico. Entonces uno se da cuenta que sí hay cosas muy positivas, pero que hay que seguir mejorando los entornos. El chico lo habían abordado otras personas ajenas, se lo habían llevado a algún otro lado, le habían ofrecido muchas cosas, él pues cuenta toda esa narración de cosas. Entornos escolares, mira, basuras, habitabilidad de calle, microtráfico. Este colegio donde estamos haciendo la entrevista, hace 15 días fue escenario de un tiroteo enfrente. Llevamos en nuestro entorno, en esta localidad, más de 6 casos de sicariato, con más de 5 muertos, entre ellos un menor de 3 años, no estudiante del colegio, pero sí domiciliario en esta localidad. Y entonces uno va a las otras localidades. Lo principal, los entornos escolares. La gente hace lo que quiere enfrente de los entornos escolares. Hoy tuvimos una denuncia, salimos al simulacro distrital y mientras estábamos en el simulacro un carro pasó a alta velocidad y casi atropella a uno de los funcionarios del colegio. Entonces uno dice, ¿qué pasa alrededor de los colegios, no? Entonces eso es, en este momento lo más apremiante es la protección de los entornos escolares. Así es.
Uno de los temas más recientes y más relevantes es la cátedra de Socioemocional. socioemocional. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa? Yo hice un escrito, eso fue como en el mes de abril que empezamos a escuchar que ya iba a salir eso, iba a salir la ley, y escribí un artículo que se llamó o cátedras o materias, o proyectos o áreas, porque en este momento el sistema educativo tiene alrededor de 23 cátedras, fuera de las 9 áreas básicas, en solo 1.200 horas al año. Entonces, ¿a qué horas forma uno un ciudadano? El pilar socioemocional no debe ser una cátedra, debe formar parte del proyecto educativo institucional, debe formar parte de las entrañas de un colegio, de la formación del docente, de la formación de padre de familia. Y pareciera que no hemos hecho actividades socioemocionales, no, sí las hemos hecho, estamos ávidos de cantidades de cosas socioemocionales. ¿Qué está pasando? Que lo que está sucediendo es que las familias perdieron el control con el acompañamiento de sus hijos. Entonces ahora pareciera que somos nosotros los que tenemos que reemplazar como una inteligencia artificial a ese padre de familia y a esa madre de familia. Así que pues en esas instancias socioemocionales pues ni más faltaba, ahí está la ley. Lo que no sabemos es cómo comer la ley, cómo aplicar la ley, dónde vamos a conseguir profesionales en todas las áreas que allí despliegan en la ley. Y pues bueno, esperemos que las secretarías de educación reglamenten esa ley. ¿Las instituciones están preparadas para abordar este tipo de temas? No. ¿Nuestros maestros en el aula? No están preparados. Es más bien a ellos hay que ayudarles emocionalmente. Están perdiendo el interés. Ya no es la autoridad que antes se aplaudía. Ahora pareciera que somos los opositores a la formación integral de los hijos, ¿no? Y terminamos ahora a mi hijo, como iniciamos esta conversación, no me lo toquen, no me lo miren, no le digan cosas, y claro que hay que orientar, pero también hay que corregir. Así que en esa parte socioemocional pues todavía no sabemos y esperaremos. Pero Bogotá ya tiene unas cartillas socioemocionales que se pueden encontrar ahí googleando en la página de la Secretaría de Educación, donde hay unas herramientas y hay unas guías muy interesantes. Ahora, ¿quién las va a aplicar? No tengo ni idea. Tendremos que estudiar y seguramente las universidades sacarán licenciados en cátedra socioemocional, pero en este momento, como dirían por ahí, no yet. Desde la mesa distrital se ha hablado de este tema, cómo acompañar a los maestros para que no descuiden lo académico y aborden este tipo de cátedras. Esto ya lo hemos venido tratando hace unos años atrás, pero no ha habido el momento de sacar las competencias porque desafortunadamente la sostenibilidad de los colegios privados se ha visto alterada y hemos tenido que en gran medida ocupar ese tiempo para evitar no solamente el cierre de instituciones educativas, sino que se entiendan las dinámicas sabiendo que no hay recursos públicos para la educación privada. Pero eso lo tenemos claro todos los días acompañamos familias, todos los días sabemos que hay una gran cantidad de tendencias suicidas de los muchachos. Mira este dato, a diciembre del año pasado ya habían más de 1.200 casos de intento de suicidio en menores de 10 años en Bogotá. Y entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Ellos pueden estar aquí, en el colegio, pero ellos no se suicidan en el colegio. Ellos se suicidan es en otros momentos, en otros espacios. Tienen esas ideaciones en otros momentos distintos. Los colegios ahora somos ese lugar de protección. Antes era la familia, ya no, ahora la familia pareciera que le hace bullying a sus propios hijos. Y somos nosotros los que tenemos que rescatar a esos muchachos, pero pues tenemos unos alcances muy grandes que tenemos las manos atadas para eso. Desde su experiencia, entonces, sí debería ser esta cátedra desde los colegios en ese acompañamiento, sí deberíamos estar capacitados. Debemos estar capacitados. O sea, nos ponemos primero los pantalones y después la ropa interior, o primero los zapatos y después las medias. Hemos debido haber pensado entre todos esta parte socioemocional, que hubiera habido una gran participación para saber cuáles iban a ser los pros y los contras.
Seguramente hubo momentos para hacerlo, pero en este momento pues es difícil. Uno no consigue un profesional en cátedra socioemocional, el orientador del colegio o la orientadora del colegio. Y tratamos de hacer hasta donde podemos hacer. ¿Podemos hablar de los maestros ahora? Hoy se dice que los maestros tienen una falta quizás de vocación. Estaba viendo cómo en muchos sectores los maestros y sobre todo pues en el público cumplen con un currículo como tal por la cantidad de niños que tienen en el aula, pero los niños son mucho más que ciencias, artes y números. Es una formación integral. ¿Cómo va esta formación en los maestros? Las facultades de educación se han venido acabando en el país, entonces la formación de pedagogos pues ha venido acabando en la educación superior. ¿Quién estudia educación ahora? Entonces la mayoría de los maestros llevan 15, 20 y 25 años de haber estudiado su profesión y las pequeñas actualizaciones que se han venido haciendo en capacitaciones a veces se quedan cortas. Estamos en inteligencia artificial, ¿no? Y terminamos con logros e indicadores del decreto 2253 y todo lo que, y el 1267 que hacía todo el sistema de evaluación, y ahorita estamos en cosas distintas. Ya los libros son audiolibros, ya un muchacho no tiene un tablero, tiene un televisor, tiene una tableta, tiene un dispositivo, y eso pues si en los colegios tienen ese proyecto de dispositivo. Entonces en ese sentido pues no es fácil entender estas dinámicas que tenemos ahora, y va a ser indispensable un recambio en la manera en que los maestros tendrán que abordar su clase. Ya no es desde el libro, sino tendrá que ser desde su misma vivencia, ¿no? Los experimentos, por ejemplo, ya los laboratorios son de otras maneras distintas. Ya para ellos es el manejo tecnológico y las redes sociales, pero la motricidad también se va perdiendo en muchas cosas, ¿no? Las dinámicas de solucionar problemas, el trabajo en equipo. Ellos no trabajan en equipo, lo que se llama los soft skills, deberían ser los strong skills, que es como esos, no son los DBAs, pero son como esas habilidades excepcionales que tenemos, ¿no? La solución de conflictos, el manejo del estrés, el manejo del mal genio, los trastornos explosivos intermitentes que tienen a veces los muchachos. Me voy de la casa, todos nos fuimos de la casa en alguna ocasión, solo que en esta ocasión sí se van y se van en unas dinámicas increíbles. Pero el maestro sí requiere mayor capacitación, fortaleza, y es una mano de obra que se va perdiendo. No es fácil encontrar un maestro de química, no es fácil encontrar un maestro de física, precisamente porque no estudian para eso, ¿no? No hay suficientes estudiantes que cubran esa falta de maestros en el sector educativo. ¿Cómo debería el ministerio, la Secretaría de Educación y los rectores acompañar a los maestros para que no se pierda esta vocación? Bueno, pues empezando siendo empáticos con la labor que tienen ellos. Les toca muy duro, bastante duro. El estrés de un salón de clase hoy en día es muy complejo porque ya no tiene que acompañar al estudiante, ahora tienes que entender al padre de familia. Y aparte de entender al padre de familia, tiene que entender las dinámicas en las que está rodeado ese estudiante. Pareciera que ahora todos son de inclusión. Todos tienen problemas espirituales, todos tienen problemas emocionales, todos tienen problemas de personalidad, todos tienen muchos problemas. Entonces cada caso es una cosa distinta. Entonces ser empáticos con la labor del maestro. Son los héroes después de los médicos de la pandemia. Si no hubiera sido por esa labor que hicieron tan titánica y heroica los maestros en pandemia, seguramente el sistema educativo, yo creo que a nivel mundial, no hubiera salido adelante. No sería tan apetecido, por ejemplo, ahora estas plataformas que ofrecen educación virtual. La tercera, y es algo que debemos ser muy conscientes, y es que el maestro hay que reconocerle su trabajo. ¿Cómo se le reconoce? Con los beneficios de su trabajo, en temas salariales, en temas de tiempo libre, tan importante. Hay maestros que los cargan demasiado, hasta las 7, 8 de la noche, fines de semana. Sabemos que el receso escolar es para estudiantes, pero el maestro también
debería tener ese receso. La ley no lo dice, pero deberíamos reconocer eso. Y lo cuarto, pues tiene que ver con ese progreso y ese crecimiento como persona y la aceptación que él también tenga de ese proyecto, porque si no hay esa aceptación, pues termina siendo obligante, ¿no? Y como para qué aguantarme ese padre de familia, como para qué aguantarme ese estudiante. Y entender mucho, ser muy empáticos. Yo creo que en esos 4 aspectos es importante acompañar a nuestros maestros. Así es. Rector, y pensando en FECODE, ¿cómo No lo había evalúa? tocado, pero No lo había toquémoslo tocado, si pero quieres. toca tocarlo. ¿Cómo evalúa el papel de su defensa ante el ministerio? Realmente, desde la mesa de rectores, ¿cuál es la mirada que tienen hacia ellos? Mira, yo te voy a contar, bueno, esto es lleno de anécdotas. El año pasado estuvimos al portas de una reforma educativa tan importante, porque no tenemos una ley estatutaria que proteja el derecho fundamental a la educación. No la tenemos. Estaba de presidente de comisión David Luna, el senador David Luna en ese entonces, quien encabezó todo el proceso de la primera enmienda. Y luego, yo creo que ojalá la historia lo escriba. Hubo una reunión en el Ministerio de Educación cuando estaba Aurora Vergara, estaba el Senado, la Cámara, estaban grandes representantes de la educación, del gobierno, incluso también habían personas que sabían y tenían participación de lo que significaba el sistema educativo en ese momento en temas de alimento, ahora que el PAE ha vivido una cantidad de situaciones tan complejas. Hacia las 11 de la noche salió el documento de la segunda enmienda. Tenemos listo, por fin el país va a tener que grado 10º y 11 sea obligatorio en el país, porque 10º y 11 nunca ha sido obligatorio en el país. Entonces un muchacho dice, pues yo me va a salgo de noveno, no pasa nada. Seguimos con grado 0, cuando los chicos desde los 3 años ya deben estar escolarizados. Entonces tuvimos la oportunidad de que prejardín y jardín fueran reconocidos en el sistema educativo, que fuera parte importante de los niños en esas edades. Estuvimos a esto de medio regular la educación virtual. Mejor dicho, duramos, yo creo que 12 horas con una segunda enmienda que iba a enrutar el resumen de la mejora de todo lo que hemos hablado acá. Sí. Pero tristemente FECODE convocó, hizo las marchas para que el gobierno desistiera de su reforma. Entonces, siente uno que como que FECODE no es coherente, ¿no? Y entonces se siente uno como secuestrado, como que nadie puede hacer más allá, porque FECODE no está de acuerdo y entonces desafortunadamente se perdió una gran oportunidad. Y esa personalmente es mi opinión. No dejaron que el país avanzara en educación. Y pues es muy triste, pero esta es anécdota de la segunda enmienda, que seguramente en los próximos gobiernos quedó listo. Es que ese estudio quedó muy bien hecho, de este gobierno, del Congreso, de los representantes en su momento, y seguramente ojalá la historia lo coja rápidamente antes de que se pierdan esas nuevas dinámicas y podamos recuperar ciertos principios. Rector, pero ¿cómo equilibrar la lucha sindical con la calidad educativa? Ay, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que en ese sentido, mira, tú le preguntas a algún funcionario, y con cariño lo digo, ¿no? Algún funcionario público, ¿dónde tiene a sus hijos? Y es muy probable que la gran mayoría tenga a sus hijos en el sector privado. Privados, así es. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, porque pareciera que, como tú dijiste al principio de este podcast, pareciera que la educación es la panacea y es el pan diario del momento político, ¿no? Entonces, no se toma en serio el sistema educativo, no se toma en serio la responsabilidad y el compromiso de la educación, y mientras no seamos dolientes y mientras no seamos partícipes, pues va a ser muy difícil que el sindicato entienda que, por ejemplo, este año ya se perdieron 18 días de clase en los colegios oficiales, y cada vez que hay un paro, al siguiente día, yo no sé por qué, pero no hay clase. Y entonces le mandan circulares a los papás de los colegios oficiales que hay una jornada pedagógica de evaluación y es un trabajo en casa, y un trabajo en casa que no hay, o sea, no hubo clase. 18 días iban, Adriana, a los colegios oficiales.
y no van a cambiar el calendario. De hecho, acabamos de presenciar un plantón en la Secretaría de Educación con fogatas y con ollas y toda la cosa para que se les devolviera lo que se les descontó por no haber ido a trabajar. Esas son las dinámicas de país, Ivonne Adriana, y la ciudad terminó devolviéndole a los maestros lo que se les había descontado. Entonces, mientras tanto los muchachos están en un fuego cruzado, ¿no? Están abandonaditos, están solitos, ¿quién los cuida? ¿Quién los acompaña? Los papás tienen que trabajar. Tal vez en el sector privado es un poco más controlado eso, pero ¿qué pasa con 680.000 estudiantes? Y pues vamos a hablar a nivel nacional, ¿no? Antes eran casi 10 millones de estudiantes, ahora estamos hablando de casi 6,5 millones en 4 años. No sabemos dónde están esos estudiantes, pero el 80% están en los colegios oficiales en unas condiciones muy complejas. Es la educación de todos y es muy triste que no llegan esos auxilios y esos dineros a los entes territoriales. Y ahí es cuando volvemos a hablar de brechas. Como en los privados, un colegio privado para que no tenga clases tiene su cronograma muy establecido, pero no va por paros, ni mucho menos. Y como los públicos, con esta cantidad de niños que sí o sí requieren el servicio, que necesitan estar formándose, no tienen la oportunidad, porque se la están quitando. Por eso el sector privado siempre decimos no participamos de ese tipo de cosas, ¿no? Abrimos las puertas, porque nuestro deber es proteger el derecho a la educación. Pero mira que hay un caso en Bogotá. Bueno, tengo papel y lápiz, lo voy a hacer con mis manos. Un lote. Este es un lote donde construyeron un colegio oficial hace 50 años, en uno de los barrios más deprimidos de Bogotá. Esto era un lavadero de carros. Un maestro de este colegio quiso hacerle refuerzo a los chicos, pero no tenían dónde hacerlo y entonces rentó una oficinita que tenía lavadero de carros en las tardes, como un espaciecito. Los chicos salían del colegio, esto queda casi cerca de las montañas, aquí en Bogotá, y él empezó con 5 o 6 niños, y luego fueron 10, luego fueron 20, luego fue un cuarto de lavadero de carros, luego entonces fue la mitad del lavadero de carros, y luego compró el lavadero de carros, y construyó un colegio privado. Hoy, 2025, en este sector, en este colegio oficial hay 280 niños y en este hay 700. Entonces uno dice, ¿ahí hay brechas o no hay brechas? No hay brechas. Hay una decisión de la familia seguramente de mejorar las condiciones de su educación. Y cuando uno mira hacia abajo, entonces a medida que van mejorando las condiciones, ellos van viviendo y entonces ya los apartamentos y las viviendas de subsidio están en la falda de la montaña. Entonces es como ir bajando de la montaña, ¿no? Entonces las brechas yo creo que las mismas familias han... Ese es el caso de Bogotá. Seguramente habrán otras situaciones distintas, pero definitivamente las condiciones de cada familia donde viven, sus domicilios, donde permanecen, pues forma parte de saber esencialmente ese tipo de brechas. Pero sí existe una brecha muy grande para las familias. ¿Cuándo vamos a romper esas brechas, no? Bueno, pues creo que hablar de educación tiene tanto y podríamos quedarnos aquí toda la tarde hablando de educación y escucharlo es súper lindo y sobre todo la experiencia que tiene con educando, porque ¿cuántas décadas lleva educando? Llevo como rector 32 años. 32 años transformando Muy generaciones. Jovencito. Y acompañando colegas, acompañando colegios y la misma ciudad, que a veces no entiende que los colegios hacemos un gran esfuerzo. Le pasa algo a un estudiante, Ivonne Adriana, y todo el mundo se va encima del colegio. Pero el día en que uno denuncia, el día en que uno da a conocer la información de los entornos escolares, nadie le pone cuidado a uno. Nadie. Pero le pasa algo a un estudiante y ahí sí cierran el colegio. Rector, ¿cuál cree que sería ese mayor desafío los próximos 5 años en la educación colombiana? ¿Y qué le espera al siguiente gobierno? Bueno, vamos de atrás para adelante. ¿Qué le espera al siguiente gobierno? Le espera una reforma a la educación urgente. Urgente. No podemos seguir dictando clases en unos parámetros de evaluación del ICFES
que en este momento no le están sirviendo al ciudadano. Necesitamos reevaluar, necesitamos reescribir cuáles son las competencias que el ciudadano de hoy en día, en pleno siglo XXI, ya pues, seguramente 22 más adelante, necesita, pero estamos en un multiverso de ellos y nosotros seguimos en una dimensión. Ellos están en multidimensión y nosotros estamos en una sola dimensión. La cara del santo hace milagros, Ivonne Adriana. Eso quiere decir que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y mientras sigamos teniendo el ejemplo del gobierno que sigue insistiendo en que los muchachos, en ese libre desarrollo de la personalidad, en esas libertades a destiempo, vamos a perder la batalla con los principios y los valores. No son tolerantes, no son empáticos, son solitarios, no les gusta el relacionamiento, esas relationships no las tienen, se disgregan y se alejan. Entonces, ese es un reto que le queda al gobierno que viene de turno. ¿Y qué hace falta? Pues hace falta la recuperación de la familia. La familia es la responsable, primero, de traer hijitos al mundo. Tiene que haber una política pública, ojalá de registro, pase por esta puertica y antes en las notarías de registrar a su hijo haga un cursito de 1 hora como se hace en los comparendos de los vehículos para pagar la mitad de la sanción. Entonces vengo a registrar a mi hijo. Perfecto, espere un minutico aquí en la salita, pase ahí a este salón y le hacen una charla de 1 hora que hasta los 25 años usted tiene que ser responsable por ley del suministro de las cosas fundamentales de su hijo, porque así está la ley, hasta los 25 años. Pero hay un afán que a los 10 y 11 años, entonces ya les dan celular, les dan llaves, les dan maquillaje, les dan una cantidad de cosas y resulta que, ¿por qué? Porque están en el libre desarrollo de la personalidad. Eso es lo más urgente, Ivonne Adriana, y este tipo de charlas, de estudios y de consensos para saber el tipo de ciudadano que queremos para nuestro país. La transformación de nuestra ciudad, si queremos un 2050 diferente, necesitamos una educación diferente, necesitamos familias comprometidas, necesitamos instituciones con independencia que realmente pueda exigir al alumno unos deberes básicos de comportamiento, de etiqueta, de protocolo de vestuario, básicos en la sociedad. Pero hemos perdido tanto eso con nuestros niños, niñas y jóvenes, que esa independencia quedó por debajo de su autonomía y lo que acaba de mencionar, su libre desarrollo de la personalidad. Uh-huh. Claramente no vamos a tener un 2050 diferente si seguimos en esta misma dinámica. Va a ser muy complejo y cada vez va a ser más difícil porque la sociedad va tomando unos entornos distintos. Entonces ya la educación será como le caiga a cada ciudadano y ya será exclusiva la educación, será para pocos y cada vez va a haber más ignorancia en las cosas. Voy a decirlo de frente, para tomar una decisión como demócrata, ese ciudadano, para elegir un representante a lo que sea, para escoger su esposo o su esposa, para el manejo del dinero, para saber si se va a preparar en la formalidad o en la informalidad, para su propia protección personal, en el aseo, en las dinámicas de alimentación, de orden, de responsabilidad. Y, ¿por qué no? La parte espiritual, ¿no? Estos muchachos no creen en nada. Eso hacen así, levantan los hombros y cada vez no. Y no se comprometen a sus cosas personales, entonces, pues, como nadie hace, pues esto yo tampoco hago, ¿no? Como nadie me tendió la cama, entonces yo no la atiendo. Como nadie me exige mis tenis, yo pues no los limpio. Como nadie me exige mi cabello, pues yo no me lo lavo, yo me lo dejo así. Y yo creo que esos principios hay que retomarlos, poquito a poco, pero no podemos ganar la batalla, Ivonne Adriana. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Rector, gracias por esta charla tan enriquecedora,
por aportarnos de todos sus saberes y realmente siento que es momento de que todos como maestros, directores, padres nos unamos y le demos realmente bases a nuestros niños, niñas y jóvenes. Bases. La familia a veces está tan ausente, trabajando, nuestros chicos se están criando es con medios de comunicación, influencer, donde ya no quieren ser médicos, abogados ni maestros, sino fácil, rápido, y como piensan que los influencers también ellos les venden la idea que todo es muy rápido cuando no lo es. Un influencer también tiene que hacer varias cositas, Claro. hasta para el desarrollo de un contenido, Claro. tiene que estudiar. Claro. Y ellos piensan que les venden la idea de lo fácil. Y como los papás están trabajando o están en sus metas personales, hemos perdido El acompañamiento, Ivonne Adriana, el acompañamiento, esa palabra de acompañamiento. Sí. Acompañamiento en la familia, acompañamiento en unas elecciones, acompañamiento en el barrio, acompañamiento en su casa, en su vida familiar, en su entorno, el acompañamiento. Hace falta acompañamiento. Acompañamiento, le hacemos un llamado a todas las familias a que acompañen a sus hijos. Realmente la etapa de esta formación es tan corta, a veces pensamos que un hijo se va a quedar en casa toda la vida, jamás. O en el colegio. O en el colegio. Y resulta que no. Jamás, ellos crecen demasiado rápido. Y quieren acortar ese tiempo a destiempo. Exactamente, a veces pensamos que eso va a pasar muy rápido y muy lento, y no, pasa más rápido de lo que nos imaginamos. Y cuando nos damos cuenta tenemos un muchacho que no tiene bases para poder enfrentar la vida con las herramientas que debería tener. Así que a todos un llamado, que estemos más atentos de la formación de nuestros chicos. Bueno, rector, muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne Adriana. Gracias por atendernos, gracias por abrirnos las puertas de su colegio, y a todos nuestros oyentes, gracias por estar aquí con nosotros. Les invitamos a que compartan, a que nos dejen un comentario sobre cada uno de los temas que tocamos aquí. ¿Qué les parece? Su opinión también para nosotros es muy importante. Y para finalizar, el saludo por parte del rector y unas últimas palabras. Bueno, pues cuando uno está en estas instancias de liderazgo, uno quisiera entrar en el entorno de cada estudiante, porque están distintos los momentos. Pero yo creo que es un llamado a la conciencia de la importancia de lo que significa formar en casa un ciudadano, no formar en el colegio un ciudadano. Nosotros acompañamos, los colegios públicos y privados, esa decisión de las familias. Pero definitivamente no solo el acompañamiento, sino el compromiso que debemos tener como ciudad y como país para el tipo de sociedad que queremos. Es un llamado urgente. Y a las entidades, a las alcaldías, a los entes territoriales y al gobierno nacional y los futuros gobiernos. No perdamos de vista ese ciudadano que en el futuro va a ser una posibilidad para el país o va a ser un gran problema para el país, porque invertir en regenerar muchachos a los 12, 13 años es bastante complejo para nuestra sociedad. Así es, rector, gracias. A ti muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Recuerden que unidos somos una sola voz.